¿Alguna vez te has preguntado cómo se difundían las noticias en los reinos medievales? Claro, hoy tenemos teléfonos inteligentes y mensajes instantáneos. Pero en aquellos tiempos, esparcir información era todo un arte desordenado, complicado y a veces bastante divertido. Los pregoneros no eran simplemente personas aleatorias a quienes les gustaba gritar, aunque seguramente eso ayudaba en la entrevista de trabajo. Eran difusores de noticias oficialmente designados que debían poseer tres cualidades esenciales: una voz capaz de despertar a todo un pueblo, una memoria superior a la capacidad de tu abuela para recordar cada cosa vergonzosa que hayas hecho jamás, y la parte más interesante, la habilidad de correr muy rápido si las noticias que entregaban no eran exactamente lo que la gente quería escuchar. Estos presentadores de noticias medievales comenzaban sus anuncios con "Oíd, oíd", lo que básicamente significaba "Oye, escucha", aunque ocasionalmente probablemente significara "Deja de regatear por ese repollo y presta atención". Eran como alertas de notificación humanas, excepto que no podías ponerlas en silencio o simplemente ignorarlas. La cosa se vuelve interesante cuando consideras que los pregoneros tenían que ser completamente honestos en su entrega de noticias. Difundir noticias falsas no solo estaba mal visto, podía hacerte perder el trabajo o algo peor. Un pobre pregonero en 1316 fue atrapado inventando historias sobre los precios del grano para manipular el mercado. Digamos que su cambio de carrera fue bastante repentino e involucró muchas verduras podridas siendo arrojadas contra él así. Los pregoneros eran el Twitter medieval. Entonces las tabernas definitivamente eran Facebook, un lugar donde todos compartían sus opiniones, quisieras escucharlas o no. Estos establecimientos no eran solo para beber, aunque eso ciertamente ayudaba a esparcir las noticias más rápido, sino más precisamente, eran autopistas de información donde comerciantes, viajeros y lugareños se mezclaban en un hermoso caos de historias, rumores y peleas ocasionales sobre quién tenía la versión más precisa de los eventos. Un comerciante entra a una taberna después de un largo viaje. Ha viajado desde 3 reinos de distancia y tiene noticias sobre el avistamiento de un dragón. Para cuando termina su primera cerveza, el dragón ha crecido 3 cabezas. Para la segunda cerveza, aparentemente está respirando fuego de arcoíris. Y para la tercera cerveza, de alguna manera, el dragón ahora se está postulando para un cargo local, prometiendo reformas fiscales. Así era como podían evolucionar las noticias en las tabernas medievales. Pero las tabernas servían un propósito increíblemente importante, más allá de ser simplemente redes sociales medievales. Eran terrenos neutrales donde personas de todos los estratos sociales podían reunirse e intercambiar información. Un granjero podía sentarse junto al sirviente de un noble y enterarse de próximos cambios en los impuestos. Hallazgos arqueológicos recientes en el sitio de la posada White Hart, en Londres, revelaron cientos de fichas y marcadores utilizados por clientes medievales para llevar un registro de sus deudas de bebida. Pero más interesante aún, los investigadores encontraron mensajes rayados en las paredes que datan del siglo XIV, desde chistes vulgares hasta advertencias sobre comerciantes deshonestos, demostrando que la gente medieval era tan aficionada a dejar reseñas como nosotros hoy. La parte fascinante sobre este sistema era lo sorprendentemente efectivo que podía ser. En un caso documentado de 1348, las noticias de una batalla importante en el norte de Inglaterra llegaron a Londres a través de redes de tabernas antes de que llegaran los mensajeros reales oficiales. Aunque, para ser justos, la historia había evolucionado. El ejército ganó una victoria significativa. El rey luchó personalmente contra 3 guerreros escoceses, mientras hacía malabares con ovejas. Oye, nadie es perfecto. Una de las mejores partes sobre las noticias de taberna era que era interactiva. A diferencia de hoy, donde simplemente leemos titulares y seguimos adelante. La gente medieval debatía, argumentaba y agregaba su propia sazón a cada historia. Era como una sección de comentarios en vivo, pero con más cerveza y menos trolls. Las tabernas incluso desarrollaron su propio sistema de verificación. Si alguien era conocido por difundir información confiable, a menudo recibía bebidas gratis como recompensa. Pero si te pillaban inventando historias, podrías encontrarte prohibido en todas las tabernas del pueblo. Un destino peor que la muerte para algunos socialites medievales. Un caso registrado de 1382, donde un hombre en York fue prohibido de 12 tabernas diferentes por difundir falsedades maliciosas sobre la hija del alcalde
y un artista de circo itinerante. Eso es lo que yo llamo verificación de hechos medieval. Algunas tabernas se hicieron tan conocidas por su intercambio de noticias que recibieron apodos especiales. La verdadera Ye Old Trip to Jerusalem en Nottingham, que aún existe hoy. Supuestamente era una parada clave para los cruzados que se dirigían a Tierra Santa tan solo. Imagina las historias que esas paredes podrían contar, aunque, después de 8 siglos de derrames de cerveza, podrían estar un poco mareadas, hablando de lugares donde las noticias se extendían como reguero de pólvora. Mientras las tabernas eran los canales no oficiales de comunicación medieval, había otra institución que jugaba un papel aún más crucial para mantener a todos informados en la iglesia. Ahora podrías pensar que orar y compartir noticias no van juntos, pero déjame contarte sobre cómo el servicio dominical era básicamente el equivalente medieval de un noticiero. En la asistencia a la iglesia, no se trataba solo de salvar tu alma, era tu suscripción semanal a la red de noticias medieval. Y créeme, cancelar no era una opción. La iglesia local era básicamente la CNN de los tiempos medievales, menos Wolf Blitzer y los gráficos elegantes, cada domingo. Entre oraciones e himnos, el sacerdote compartía las últimas actualizaciones sobre todo lo que pasaba en el reino. Y a diferencia de nuestros canales de noticias modernos, no podías cambiar de estación cuando llegaban las partes aburridas. Dato curioso. Los registros del siglo XIII muestran que algunos sacerdotes recibían pago extra por anunciar ciertos elementos de noticias. Era como contenido patrocinado medieval, excepto que en lugar de promover té para bajar de peso, anunciaban cosas como el nuevo impuesto de Lord Jeffrey sobre pollos, o Lady Margaret está buscando su vaca premiada perdida. Why said Todavía ofrece esa recompensa. El servicio de la iglesia se dividía en dos partes, las cosas espirituales y lo que llamaban las proclamas, que eran básicamente anuncios de Facebook medievales. ¿Te vas a casar? Eso tenía que ser anunciado en la iglesia durante 3 domingos consecutivos. Era como publicar tu compromiso en línea, excepto que todos tenían que escucharlo en persona y tu tía abuela no podía simplemente dar me gusta y seguir adelante, según registros preservados de la Catedral de Winchester. Un servicio particularmente largo en 1342 incluyó anuncios sobre 2 próximos matrimonios, un nuevo impuesto sobre lana, 3 ovejas perdidas, todas pertenecientes al mismo granjero desafortunado, una proclama real sobre regulaciones de longitud de barba. Sí, eso era realmente una cosa, y un recordatorio de que bailar durante la Cuaresma todavía estaba muy mal visto. El servicio duró 4 horas. No es de extrañar que pusieran cojines en los bancos. Los sacerdotes tenían un poder increíble sobre el flujo de información. Eran como moderadores medievales, decidiendo qué noticias eran lo suficientemente importantes para compartir durante el servicio. Algunos sacerdotes tomaban esta responsabilidad muy en serio, mientras que otros, digamos que algunos parecían más interesados en anunciar que taberna tenía la mejor cerveza esa semana, pero no todo era solo chismes locales y reportes de ganado perdido. Las iglesias también eran donde la gente se enteraba de eventos importantes que afectarían sus vidas. Guerras, tratados de paz, nuevas leyes e incluso predicciones del tiempo, aunque estas eran tan confiables como tu aplicación del clima y se anunciaban durante los servicios en un registro de iglesia de 1356. Muestra a un sacerdote anunciando tanto una boda real como un brote de peste en el mismo servicio. Habla de cambios de humor. La parte realmente interesante era cómo las iglesias se convirtieron en centros de verificación de noticias. Si escuchabas algo en la taberna, no era realmente oficial, hasta que el sacerdote lo mencionara el domingo. Era como obtener tus noticias de las redes sociales versus escucharlas en las noticias de la tarde. Excepto que las noticias de la tarde venían con un lado de salvación eterna. En registros locales de la parroquia de Santa María, en Norfolk, revelaron que en 1378, un sacerdote tuvo que pasar 3 domingos consecutivos corrigiendo un rumor sobre la muerte del rey, que se había extendido por las tabernas locales. Aparentemente, el rey estaba muy vivo y bastante molesto por tener que enviar prueba de su existencia continua a las iglesias. Incluso tenían su propia versión de noticias de última hora. Si algo realmente importante pasaba, tocarían las campanas de la iglesia en patrones específicos. Diferentes sonidos significaban diferentes cosas. Un patron para, estamos bajo ataque. Otro para el rey, está teniendo otro bebé. Y probablemente uno para alguien dejó su caballo estacionado frente a la iglesia otra vez. Los sacerdotes mismos a menudo se convertían
en influencers medievales. Sabían todo sobre todos, en quién se estaba casando, quién estaba peleando con sus vecinos, quién no estaba pagando sus impuestos. Esa información venía directamente del confesionario. Un sacerdote en York se hizo tan conocido por sus anuncios detallados que gente de parroquias vecinas se colaba en su servicio solo para obtener buenos chismes a veces. La línea entre ceremonia religiosa y boletín de noticias se volvía hilarantemente borrosa. Hay un incidente registrado de 1389, donde un sacerdote accidentalmente mezcló sus notas de sermón con los anuncios semanales y terminó dando un sermón apasionado sobre la importancia de encontrar a quien se robó la pala favorita de William el Penn. La congregación aparentemente lo encontró tan conmovedor que la pala fue devuelta al día siguiente. Por supuesto, no todos estaban emocionados con este sistema. Los registros muestran numerosas quejas sobre sacerdotes que se entusiasmaban demasiado con su papel como presentadores de noticias. Una carta de 1367 se queja de un sacerdote que pasaba más tiempo anunciando los precios del mercado local de queso que discutiendo las escrituras. La respuesta del obispo, preservada en registros de la iglesia, básicamente equivale a: mientras vengan a la iglesia a que coman queso. La iglesia también servía como objetos perdidos medievales. Los registros de la iglesia de San Pedro en Wessex muestran una lista divertida de artículos anunciados como perdidos durante los servicios, incluyendo una espada ligeramente usada, un libro de oraciones con manchas sospechosas de vino, y más, un pollo que responde al nombre de Gregory Young, mientras los sacerdotes estaban ocupados anunciando noticias desde el púlpito. Había otro grupo de personas religiosas que estaban escribiendo meticulosamente, todo en la tranquilidad de sus monasterios. Los monjes estaban creando el equivalente medieval de Wikipedia, y vaya que tenían algunas historias que contar. Esos tipos silenciosos, en túnicas marrones, no solo se sentaban orando todo el día. Los monjes medievales básicamente operaban un centro de servicio de información 24/7 parte, completo con los libros escritos a mano más caros del mundo, y ocasionalmente algunos chismes muy jugosos sobre quién hizo que en el último banquete real a los monasterios a través de Europa operaban como una gigantesca base de datos medieval. Cada uno tenía un scriptorium, una palabra elegante para cuarto donde los monjes escribían cosas, y vaya que escribían todo. Un monasterio en el norte de Francia llenó 127 libros en solo un año. Esto es más contenido que el que la mayoría de youtubers producen, y lo hicieron todo con plumas y luz de velas. Estos tipos no solo copiaban la Biblia, documentaban todo, desde el clima hasta eventos locales. Los monjes de la abadía de San Albano mantenían registros tan detallados que incluso sabemos que desayunó el rey en días específicos en 1234. Y aparentemente era bastante aficionado a los huevos de pavo real. Habla de gustos caros, pero se vuelve interesante cuando los monjes no solo escribían lo que pasaba, agregaban sus propios comentarios en los márgenes. Estas notas, llamadas marginalia, son absolutamente divertidas. Un monje escribió junto a un texto religioso serio: el pergamino está peludo, la tinta está aguada. Preferiría tener una copa de vino que estar escribiendo ahora mismo. Otro se quejó de que su gato orinó en su página. Incluso en la Edad Media, los gatos seguían arruinando el trabajo de la gente. Estos monasterios tenían mejor verificación de hechos que la mayoría de las plataformas de redes sociales modernas. Antes de que algo llegara a las crónicas oficiales, tenía que ser verificado por múltiples fuentes. Un registro de Canterbury muestra monjes enviando cartas a 3 monasterios diferentes solo para confirmar si un avistamiento de dragón reportado era real. Alerta de spoiler: era solo un ganso muy grande, con problemas de actitud. Algunos monasterios se especializaban en diferentes tipos de información. Los monjes de Durham eran conocidos por su cobertura política, mientras que los tipos de Glastonbury eran aparentemente el equivalente medieval de DMZ, especializándose en escándalos reales. Una entrada real de 1326 dice: en el primo del rey fue visto bailando inapropiadamente en una fiesta. Oramos por su alma, y también por más detalles sobre qué tipo de baile era. Pero ser un cronista medieval no era solo diversión y chismes. Estos monjes enfrentaban algunos peligros ocupacionales. La tinta que usaban era tóxica. Los cortes de papel eran básicamente una ocurrencia diaria, y sentarse encorvado sobre un escritorio todo el día les daba dolores de espalda terribles. Un monje escribió en el margen en sí: alguien quiere saber lo que se siente un infierno viviente, que trate de copiar un libro. Quejas laborales medievales. Las estadísticas de manuscritos supervivientes muestran que un monje promedio
podía copiar unas 2 o 3 páginas por día. Eso significa que un solo libro podía tomar meses en completarse. No es de extrañar que a veces se volvieran un poco locos. Hay dibujos reales en los márgenes de manuscritos medievales que muestran caballeros luchando contra caracoles, conejos cazando humanos, y lo que parece ser un obispo breakdancing. Los monjes también desarrollaron su propia especie de lenguaje, código medieval. Si realmente querían hablar mal de alguien, pero no podían hacerlo oficialmente, escribían errores en el texto que otros monjes entenderían. Una crónica describiendo a un noble particularmente impopular de repente comienza a deletrear su nombre mal de formas cada vez más creativas. Mi favorito personal, Lord Jeffrey, convirtiéndose en Lord Tonto. Al final del manuscrito, estos monasterios también eran como hoteles medievales para viajeros, lo que significaba que los monjes obtenían noticias de todas partes. Un comerciante o peregrino se quedaba por la noche. Los monjes los bombardeaban con preguntas. Probablemente fueron los primeros en perfeccionar el arte. De así que, ¿alguna buena historia últimamente? Mientras pasaban el pan en la cena, un descubrimiento fascinante en 1998 reveló que algunos monasterios incluso tenían túneles subterráneos que los conectaban con tabernas cercanas. Oficialmente, estos eran para suministros de emergencia. Claro, hermanos, como digas, no es de extrañar que algunas de las crónicas nocturnas posteriores se vuelvan un poco más creativas en sus reportes. Análisis recientes de registros de monasterios muestran cuán detallada era su red de información. Un monasterio en Yorkshire mantenía un registro de visitantes que registraba no solo nombres, sino también fragmentos de conversaciones, rumores e incluso chistes contados por viajeros. También mantenían lo que llamaban un libro de relatos dudosos, básicamente una versión medieval de verificación de hechos, donde llevaban registro de que narradores viajeros eran confiables y cuáles tenían el hábito de embellecer sus cuentos con dragones y gigantes, mientras estos escribas sagrados estaban ocupados documentando la historia una pluma a la vez. Había otro grupo de personas esparciendo noticias por el mundo medieval, los comerciantes viajeros. Y a diferencia de nuestros amigos monjes que tenían que quedarse en un lugar, estos tipos llevaban sus historias y sus mercancías por el camino. En los comerciantes medievales no solo vendían especias y seda, estaban comerciando con la mercancía más caliente de toda la información. Estos boletines informativos caminantes cubrían más terreno que un conductor de entrega de Amazon moderno, excepto que sus paquetes incluían los últimos escándalos reales junto con esos perfumes exóticos. La vida de un comerciante viajero era como ser un reportero itinerante, pero con mucho más peligro y considerablemente peor higiene. Los registros de 1347 muestran que un comerciante promedio cubría unas 20 a 25 millas por día, lo que significaba que las noticias podían viajar aproximadamente 150 millas por semana, asumiendo que el comerciante no fuera robado, perdido o distraído por una taberna realmente buena. En el camino, un comerciante particularmente famoso, Thomas de Walsingham, mantuvo un diario que sobrevivió hasta hoy. Sus entradas son oro un día. 37 vendí 3 barriles de vino. Le conté a todos sobre el nuevo sombrero del duque. Día 38. A nadie le importó el vino, pero todos querían saber más sobre el sombrero. Día 39. Vendí todo el vino alegando que era del mismo tipo que el duque derramó en dicho sombrero. Estos tipos sabían cuál era su verdadero negocio. Y no eran solo las mercancías. Los comerciantes realmente inteligentes se dieron cuenta de que los buenos chismes podían impulsar sus ventas. Esta seda es justo como la que usó la reina cuando supuestamente abofeteó al embajador francés. ¿Quieres escuchar esa historia? Tal vez mientras miras estas telas finas, el marketing no ha cambiado mucho en 700 años, ¿verdad? Pero aquí está la cosa sobre las noticias de comerciantes. La precisión no era exactamente su punto fuerte. Era como un juego medieval de teléfono descompuesto, pero estirado a través de reinos enteros. Una historia que comenzaba en París, como el rey compró un caballo nuevo. Podía llegar a Londres como el rey se convirtió en caballo después de que una bruja lo maldijera. Los registros arqueológicos de puestos comerciales muestran cómo evolucionaban las historias. Un libro de registro de 1356 rastrea la misma noticia a través de diferentes comerciantes, cada versión volviéndose progresivamente más dramática. En algunos comerciantes se especializaban en tipos específicos de noticias. Los comerciantes de especias eran conocidos por sus chismes políticos, probablemente porque trataban con hogares nobles, mientras que los comerciantes de telas eran la fuente principal para desastres de moda y escándalos sociales. Los registros de un comerciante de telas de 1382
Incluyen descripciones detalladas de 7 damas nobles diferentes, usando el mismo vestido, al mismo torneo. El equivalente medieval de un sitio de paz en fo de moda. Los comerciantes realmente exitosos mantenían redes increíbles. Tenían paradas regulares donde intercambiaban información con otros comerciantes, creando una especie de servicio de noticias medieval. Un registro de puesto comercial de York muestra que los comerciantes realmente programaban sus rutas para encontrarse e intercambiar historias. Una entrada dice en punto de encuentro el roble viejo, hora an atardecer. Traer noticias sobre las ovejas perdidas del obispo y ese queso elegante de Francia, hablando de puestos comerciales. Estos eran como agencias de noticias medievales. Un libro de huésped superviviente de un puesto comercial en Bristol registra comentarios como los precios de John son altos. Pero sus historias sobre la corte escocesa valen la pena y no le creas ni una palabra a Thomas sobre dragones. Pero sus noticias sobre precios de grano son sólidas. Reseñas de Yelp medievales. Los comerciantes incluso desarrollaron sus propias palabras clave y señales. Una bandera roja fuera de un puesto comercial significaba noticias políticas nuevas disponibles, mientras que un azul significaba chismes sociales a la venta. Algunos comerciantes inteligentes manipulaban estas señales para aumentar el interés en un tipo en Canterbury. Fue atrapado colgando todas sus banderas de colores solo para crear una guerra de ofertas por sus historias. Las autoridades locales lo obligaron a vender sus noticias exclusivas a mitad de precio durante un mes, como castigo. Pero no todo era solo chismes y juegos. Los comerciantes jugaron un papel crucial en esparcir noticias importantes también. Durante la peste negra, fueron los comerciantes quienes trajeron las primeras advertencias sobre la propagación de la peste, aunque admitidamente algunos usaron esta información para vender especias mágicas que prevenían la peste a precios marcados. Capitalismo de desastre medieval. En su mejor momento, los registros de comerciantes de 1375 muestran que algunos comerciantes podían ganar más dinero vendiendo información que mercancías. Un comerciante particularmente exitoso en Londres listó sus ganancias como 40% de seda, 60% de saber que Seda odiaba a la princesa. Estos tipos entendían que la información era una mercancía mucho antes de que tuviéramos intermediarios de datos e influencers de redes sociales. No todos apreciaban estos vendedores de noticias ambulantes. Un decreto real de 1364 se quejaba de comerciantes esparciendo cuentos ridículos e historias improbables. La parte divertida. El mismo rey después contrató a estos comerciantes como espías porque eran tan buenos reuniendo información. Habla de una mejora profesional, de vender alfombras a oficiales de inteligencia real cuando caía la noche, y los comerciantes empacaban sus mercancías y sus historias. Otro grupo de entretenedores a menudo tomaba el centro del escenario. Los artistas ambulantes estaban a punto de convertir todos estos chismes jugosos en algo aún mejor, en canciones e historias que serían recordadas por siglos. Muévete, Taylor Swift. Los artistas medievales fueron las estrellas del pop originales, convirtiendo las noticias más calientes en las melodías más pegajosas. Estos entretenedores errantes eran parte presentador de noticias, parte comediante y parte estrella de rock, menos los espectáculos de luces elegantes y el autotune en los bardos y juglares. Viajaban de pueblo en pueblo, armados con nada más que instrumentos y una memoria increíble para chismes puestos en música. Tomaban las últimas noticias, todo desde escándalos reales hasta dramas locales, y las convertían en canciones que la gente no podía sacarse de la cabeza. En los registros medievales muestran que algunas de estas canciones eran tan pegajosas que los sacerdotes se quejaron de que la gente las tarareaba durante los servicios de iglesia. Una canción particularmente famosa de 1352, sobre la esposa de un noble que se fugó con un pastor, se volvió tan popular que el noble trató de prohibirla. Alerta de spoiler. Eso solo la hizo más popular. La canción se extendió por Inglaterra, más rápido que la vergüenza del noble, y versiones de ella se seguían cantando 200 años después. El descendiente del noble realmente trató de prohibirla otra vez en 1548, lo que solo provocó una nueva ola de actuaciones. Los artistas sabían cómo trabajar a su audiencia. Los registros de la corte de 1378 describen a un juglar que se especializaba en convertir escándalos locales en canciones divertidas, pero siempre se aseguraba de tener dos versiones listas. Una para cuando el sujeto de la canción estaba presente y otra para cuando no estaba. Eso es control de daños medieval. Pero estos artistas
no eran solo escritores de tabloides medievales con laudes. Jugaron un papel crucial en esparcir noticias importantes también. La investigación muestra que, durante la revuelta campesina, D1381, las noticias del levantamiento se esparcieron en parte a través de canciones cuidadosamente codificadas. Las autoridades no se dieron cuenta hasta que era demasiado tarde. Estaban demasiado ocupados golpeando el pie para darse cuenta de que estaban escuchando. Canciones de protesta medievales en las letras tenían que ser lo suficientemente pegajosas para recordar, pero lo suficientemente sutiles para evitar meterse en problemas. Una canción superviviente sobre un recaudador de impuestos corrupto lo describe como un lobo hambriento con piel de oveja. El recaudador de impuestos aparentemente amaba la canción hasta que alguien le explicó lo que realmente. Para entonces, todos en 3 condados la estaban cantando, y el recaudador de impuestos tuvo que lidiar con gente aullando como lobos cada vez que aparecía para cobrar impuestos. Las estadísticas de registros de corte medievales muestran cuán influyentes eran estos artistas. En un año, un artista popular podía llegar hasta 100 pueblos diferentes, actuando para entre 50 y 500 personas en cada parada. Eso es más efectivo que la mayoría de pregoneros medievales que se quedaban gritando a la misma multitud todos los días. Un artista particularmente exitoso conocido como William el Ingenioso cubrió tanto terreno que la gente bromeaba que debía tener un hermano gemelo. Resulta que sí tenía uno, y estaban dirigiendo un imperio de entretenimiento medieval. Algunos artistas incluso desarrollaron especialidades. Los cantantes de noticias trágicas siempre se vestían de colores oscuros y llevaban instrumentos. Los artistas de noticias políticas usaban cintas de diferentes colores para mostrar secretamente qué lado apoyaban. Y luego estaban los especialistas en chismes locales, que probablemente tenían que ser muy buenos corriendo rápidamente. Después de sus actuaciones, una entrada fascinante en un libro Mayo Ere de Pueblo, de 1365, muestra cómo un artista inteligente ganaba dinero extra. Cantaba la primera mitad de una canción de noticias jugosas, luego pasaba el sombrero antes de terminar la historia. Cliffhangers medievales sabían cómo mantener enganchada a su audiencia. El mismo libro Mayo Ere nota que una vez estiró una historia particularmente escandalosa sobre un obispo y un fondo de iglesia perdido en una serie de actuaciones de 3 noches. Las canciones mismas eran como libros de historia medievales puestos en música. Un investigador encontró que una serie de canciones sobre la Guerra de los 100 años contenía más detalles precisos de batalla que algunas crónicas oficiales, aunque tendían a exagerar el número de dragones involucrados en cada batalla. En una versión popular alegaba que la batalla de Agincourt fue ganada con la ayuda de un dragón amigable que estornudó fuego en el momento justo. Estos artistas incluso tenían su propia versión de listas de éxitos. Las canciones populares se esparcían de pueblo en pueblo, con cada artista agregando su propio toque. Para cuando una canción había viajado 100 millas, podía haber ganado 3 versos, perdido 2 y de alguna manera adquirido un oso bailarín en la historia. La cultura de remix medieval era salvaje, pero ser un artista ambulante no era toda fama y fortuna. Enfrentaban algunos peligros ocupacionales únicos. El diario de un artista de 1392 lista sus gastos semanales en cuerdas nuevas para laúd en 2 centavos, sobornos para evitar la cárcel después de esa canción sobre el alcalde en 5 chelines. Vale la pena por los aplausos. Otra entrada dice en Perdí la voz, cantando sobre los nuevos impuestos del rey. La multitud pensó que mi graznido era una declaración política creativa. Gané el doble de dinero. Mientras estos presentadores de noticias musicales estaban ocupados convirtiendo chismes en grandes éxitos, otro grupo estaba tomando un enfoque más oficial para esparcir información. El servicio postal medieval estaba a punto de darles a estos artistas una competencia seria, aunque con considerablemente menos canto y muchos más caballos andantes de FedEx y el envío prioritario. Los reyes medievales tenían su propio sistema de entrega express. Lo que comenzó como necesito este mensaje entregado ayer, se convirtió en toda una red de mensajeros, corriendo a través de reinos con cartas, paquetes y probablemente más que algunas quejas reales sobre los vecinos. En 1350, Eduardo III, Inglaterra estableció el primer servicio postal real, oficialmente reconocido, aunque servicio postal podría ser un término generoso. Era más como un sistema de relevo extremo donde los mensajeros corrían de pueblo en pueblo, intercambiando caballos, agotados por otros frescos, y esperando no ser robados en el camino a los mensajeros reales. No eran simplemente tipos con buenas piernas,
Eran atletas medievales entrenados que podían cubrir hasta 200.000 las en un día cuando realmente se apuraban. Eso es como correr 8 maratones consecutivos, excepto que lo hacían en caballos, que tenían sus propias opiniones sobre mantener ese ritmo. En un registro de 1367, muestra que un mensajero real viajó de Londres a York en solo 36 horas para entregar noticias sobre el nacimiento de un heredero real. Para poner eso en perspectiva, hoy tomaría unas 4 horas en auto, pero este tipo lo hizo con caballos medievales que probablemente necesitaban descansos para snacks y no tenían GPS. Los mensajeros reales llevaban sellos especiales que les daban autoridad para requisar caballos frescos en las paradas de cambio. Básicamente, podían llegar a cualquier establo y decir necesito tu mejor caballo. Es asunto del rey, y el dueño del establo tenía que entregarlo. Era como Uber medieval, pero con más autoridad real y menos calificaciones de estrellas Ampero. Aquí está la parte interesante: estos mensajeros no solo llevaban correspondencia oficial, también transportaban noticias que habían recogido en el camino. Un diario de mensajero de 1374 incluye entradas como: entregué la carta del rey sobre nuevos impuestos. También informé que la vaca del granjero William dio a luz gemelos, y que alguien en Nottingham me está vendiendo queso que supuestamente puede curar la calvicie. El sistema funcionaba tan bien que los nobles comenzaron a usar mensajeros para sus propios chismes personales. Los registros de la corte muestran que Lady Margaret de Essex una vez envió un mensajero 150.000 solo para decirle a su hermana que el vestido que había ordenado para la boda real no le quedaba bien. El mensajero tardó 3 días en llegar, y cuando lo hizo, la boda ya había terminado. Estos mensajeros desarrollaron su propio código de honor. Se suponía que debían mantener el secreto sobre los contenidos de las cartas, pero aparentemente eso no se aplicaba a contar historias divertidas sobre las reacciones de las personas cuando recibían malas noticias. Un mensajero escribió: entregué noticias sobre el nuevo impuesto a la sal. El duque se desmayó. Su esposa lo despertó con sales aromáticas. Irónicamente, ahora tendrán que pagar más por esas sales. Los mensajeros reales también transportaban lo que llamaban cartaos de mercado, que eran básicamente boletines económicos medievales. Estas contenían información sobre precios de grano, disponibilidad de lana y ocasionalmente advertencias sobre comerciantes que vendían pescado sospechosamente fresco. En puertos costeros, una carta de mercado de 1381 advierte sobre un comerciante en Dover que vendía pescado que camina por sí solo, lo que probablemente significa que estaba muy podrido. La carta fue tan efectiva que el comerciante tuvo que cambiar de ciudad y de profesión. El sistema postal real se volvió tan confiable que incluso los plebeyos comenzaron a usarlo para enviar mensajes importantes. Los registros muestran que un granjero en 1395 pagó el equivalente a una semana de salario para enviar una carta a su hermano en la ciudad, advirtiéndole sobre una invasión inminente de langostas. Para cuando el mensaje llegó, los langostas ya habían terminado su festín y se habían mudado al condado vecino. Pero el verdadero genio del sistema postal medieval era su red de espionaje incorporada. Los mensajeros reales no solo entregaban noticias, también recogían información sobre lo que estaba pasando en cada pueblo que visitaban. Era como tener una red de inteligencia que también hacía entregas. Un informe de mensajero de 1356 incluye observaciones sobre defensas de castillos, rumores de levantamientos campesinos y una nota particularmente detallada sobre un baker en Yorkshire que había perfeccionado una receta para pan que permanecía fresco durante una semana. Esa última pieza de información, aparentemente, llegó hasta el rey, quien inmediatamente ordenó que el baker fuera llevado a la corte para compartir su secreto. Los mensajeros reales enfrentaban peligros únicos. No solo tenían que preocuparse por bandidos y clima malo, sino también por nobles rivales que podrían interceptar sus mensajes. Un mensajero desarrolló la costumbre de memorizar todos los mensajes importantes y luego comer las cartas si se veía en peligro. Los registros muestran que una vez tuvo que comer 3 pergaminos durante una sola jornada. Particularmente aventurera, otro mensajero se hizo famoso por su habilidad para esconder mensajes en lugares creativos. Una vez cosió una carta importante dentro del forro de su bota, solo para descubrir al final de su viaje que el sudor había borrado completamente la tinta. Tuvo que explicar al receptor que el mensaje había sido literalmente absorbido. Durante el viaje en el sistema postal real,
Incluso tenía su propia versión de seguimiento de paquetes. Los mensajeros llevaban pequeños pergaminos donde cada parada de cambio tenía que firmar y poner la hora. Un pergamino de seguimiento de 1378 muestra que un mensaje tardó 3 días extra en llegar, porque un mensajero se detuvo en una feria local y aparentemente participó en un concurso de comer pasteles. Ganó el concurso, pero perdió puntos por puntualidad. Los mensajeros reales también transportaban objetos, además de cartas. Los registros muestran entregas de todo, desde joyas hasta muestras de queso, hasta una vez un gato real, que aparentemente tenía habilidades especiales para cazar ratones. El gato sobrevivió al viaje, pero desarrolló una aversión permanente a los caballos. El sistema se volvió tan sofisticado que los reyes comenzaron a usar mensajeros para pruebas de mercado. Antes de implementar nuevas políticas, enviaban mensajeros para medir las reacciones en diferentes pueblos. Unformed de 1382 sugiere que un impuesto propuesto sobre sombreros elaborados fue abandonado después de que los mensajeros reportaron que la gente parecía dispuesta a rebelarse sobre el tema de sus sombreros. El declive y la evolución hacia finales del siglo XIV. Este colorido sistema de difusión de noticias comenzó a cambiar. La invención de la imprenta en el siglo XV revolucionaría completamente cómo se esparcían las noticias. Pero esa es otra historia completamente diferente. Los pergaminos impresos comenzaron a reemplazar a los pregoneros. Las cartas escritas empezaron a competir con los chismes de taberna. Y lentamente, el mundo medieval de noticias, cara a cara, comenzó a transformarse en algo más parecido a lo que conocemos hoy. Pero algo se perdió en esa transición. Las noticias medievales eran personales, interactivas y, seamos honestos, mucho más divertida. ¿Cuándo fue la última vez que tu app de noticias te contó sobre un dragón que se postulaba para un cargo público? ¿O te advirtió sobre un comerciante vendiendo pescado que camina por sí solo? Los sistemas medievales de noticias pueden haber sido lentos, a veces imprecisos, y ocasionalmente completamente inventados, pero tenían algo que nuestros feeds de noticias modernos, a menudo, carecen humanidad. Cada historia venía con un narrador, cada rumor tenía un rostro, y cada noticia era una oportunidad para que la comunidad se reuniera y compartiera no solo información, sino también risas, debates y la experiencia ocasional de esquivar verduras podridas o la próxima vez que te quejes de noticias falsas en Internet. Recuerda que las personas medievales tenían que lidiar con reports de dragones, escapándose de control en las tabernas, sacerdotes anunciando sobre pollos perdidos llamados Gregory, y mensajeros reales que literalmente se comían las noticias cuando se ponían nerviosos. Al menos nuestras noticias falsas modernas no terminan con alguien siendo prohibido de todas las tabernas del pueblo, aunque, pensándolo bien, eso podría no ser una mala consecuencia para algunos trolls modernos de Internet.